Mi nombre es Antonio García Yata y os doy la bienvenida a esta ponencia en el marco del primer Congreso Internacional de Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones Internacionales, titulada Los zarpazos del oso en el desierto, Rusia y la nueva geopolítica del Sahel, en la que exploraré la importancia de la intervención rusa en Mali, Níger y Burkina Faso para la política de revisionismo fronterizo que Rusia busca imponer en el espacio soviético. Merece la pena aclarar cuál es el alcance del marco geográfico de la investigación, puesto que el concepto de Sahel puede ser algo confuso, con algunas definiciones llegando incluso a abarcar desde Gambia y Senegal hasta Eritrea y Djibouti. Sin embargo, para el ánimo de esta investigación se ha decidido centrarse en los 5 países que conforman el G5 Sahel, que concentraron el despliegue franco-europeo en la región y también la posterior actividad rusa. En primer lugar, es necesario abordar el concepto de revisionismo fronterizo ruso. Denominamos revisionismo fronterizo a la política y las actuaciones adoptadas, en este caso, por el Kremlin para revisar, es decir, cambiar, desafiar las fronteras internacionales establecidas tras la disolución de la Unión Soviética. En este sentido, podemos destacar a 2 pensadores relevantes en la concepción de esta política de revisionismo. En primer lugar, Yevgeny Primakov y, en segundo lugar, Alexander Dugin. Ambos autores hacen especial hincapié en la necesidad, en primer lugar, de Rusia de mantener el estatus de potencia dominante en la esfera postsoviética. En segundo lugar, el evitar el establecimiento de un mundo unipolar en el que esté dominado por Estados Unidos. En tercer lugar, oponerse en todo momento a la expansión de la OTAN y también, en cuarto lugar, la necesidad de compensar el poder de Occidente mediante la creación de un bloque euroasiático cercano a China y a la India. Los efectos de esta política revisionista, especialmente la oposición a la expansión de la OTAN y esa autopercibida necesidad de Moscú de mantener supremacía en el espacio soviético por cualquier método posible, incluso por la vía de las armas, se han dejado ver prácticamente desde el nacimiento de la propia Federación de Rusia, en Transnistria en los 90 y también en 2008 en Georgia. En ambos casos, Rusia había intervenido militarmente en conflictos civiles en ayuda de proxies prorrusos y tras la intervención militar y la posterior e interesada mediación por parte de Moscú, el Kremlin congela el conflicto y mantiene a esos países inmóviles en sus intenciones occidentalistas, estableciendo un statu quo favorable a los intereses rusos. Esta es la receta que también se aplicó después, ya a partir de 2014, en Ucrania, la anexión de Crimea y la intervención, primero de manera indirecta y después directamente en la guerra del Donbass. Es en este momento, cuando aparecen las primeras rondas de sanciones internacionales contra Rusia, en la que el Kremlin decide buscar nuevos socios comerciales y diplomáticos que le permitan compensar y circunnavegar esas sanciones internacionales que se le han impuesto a Rusia y a sus oligarcas. En este sentido, en primer lugar, redobla su apuesta hacia la Pivot to the East Policy, idea geoestratégica y geoeconómica que propone pivotar su atención, sus recursos, sus relaciones hacia el este, desarrollando la cooperación política y económica con los países de la región del Asia-Pacífico. Y en segundo lugar, Rusia decide intervenir, proyectar el poder del exterior para apoyar y apuntalar la supervivencia de regímenes afines a Moscú y opuestos a Occidente. Se puede citar aquí la entrada en la guerra civil de Siria y especialmente empiezan a hacer uso de un grupo por entonces hasta cierto punto desconocido, que es el denominado Grupo Wagner. Estos contratistas o mercenarios se convertirán rápidamente en una herramienta, o mejor dicho, en la mayor herramienta de la política exterior rusa, siendo desplegados en pro de regímenes autoritarios o dictatoriales enfrentados a los intereses occidentales, como es el caso de los gobiernos de Touadera en la República Centroafricana o de Omar al-Bashir en Sudán. Como pago por sus servicios, como pago por el despliegue del grupo Wagner y por la asistencia militar que le estaba dando, estos gobiernos locales ceden al grupo y a las diferentes empresas que formaban el conglomerado del ya difunto Prigozhin, derechos para la extracción de grandes minas de oro, de diamantes, de yacimientos petrolíferos, ¿no? Esos derechos de explotación, así como peajes en carretera o incluso grandes concesiones
maderísticas en determinadas partes pues, de la selva africana. Habiendo explicado, aunque sea someramente, la forma de actuar rusa y de Wagner, es pertinente analizar la situación del Sahel en 2020. Tras 7 años de presencia francesa, de inversión de tiempo, de material y de recursos, no se había traducido en un aumento de la seguridad ciudadana y una reducción de la capacidad y de la fuerza de la virulencia de los grupos terroristas. Es más, estos eran más fuertes que nunca. Y en este sentido, el creciente descontento de los civiles locales con la presencia occidental es aprovechada por Rusia para tratar de atacar pues, los tambaleantes cimientos de la influencia europea, pero particularmente francesa en la región. Especialmente desde 2018, mediante la realización de campañas de desinformación que tildaban la presencia francesa en estos países de neocolonialista, acusando a las tropas francesas pues, de no preocuparse por la seguridad de Mali, de solo cumplir órdenes, de proteger los recursos y las empresas mineras del país, de llegar a acuerdos con los enemigos del Estado, como eran los yihadistas o las milicias tuareg, o incluso de perpetrar asesinatos sumarios de poblados enteros. Según el Centro Africano de Estudios Estratégicos, Rusia es el principal agente de desinformación en toda África. Para esta labor propagandística, los rusos usan diferentes actores a diferentes niveles que se complementan, se ocultan y se ayudan entre sí. Ejemplo de esto es el uso de los servicios de inteligencia ruso de masivas campañas de desinformación que atacan a todo el continente, acompañadas a su vez de otras que solo se dirigen hacia determinados países o regiones concretas, como puede ser el Sahel. En ese sentido encontramos que de las 23 campañas de desinformación generales dirigidas a toda África, 16 tenían su origen en cuentas o en medios rusos. Y en el caso del agregado de los países del G5 Sahel, de las 34 campañas de desinformación, 24 eran de autoría rusa. En la imagen se puede apreciar cómo encontramos esos 3 niveles de desinformación. La línea roja simbolizaría el nivel nacional, la verde, la regional y la azul, la continental de toda África, y cómo los diferentes actores a diferentes niveles, ya sean bots, influencers locales o incluso medios de comunicación ruso y las propias embajadas, redistribuyen, hacen de cámaras de reverberación y de eco en la que las mentiras al final se repiten tanto que no pueden ser abarcadas ni desmentidas y acaban afectando y nublando el juicio de la población local. Las consecuencias de estas campañas de desinformación pues, son bien sabidas, de la mano pues, de la inoperancia y del fracaso europeo en mejorar el nivel de vida y la seguridad de las poblaciones locales. Pues en agosto de 2020 se produce un primer golpe en Mali, en mayo del 21 un segundo, en diciembre se nota, ¿no? Se hace visible la primera ronda de tropas rusas de Wagner en Mali, y así poco a poco y año tras año, en tan solo 3, se derrumba el castillo de Naipes sobre el que se asienta la influencia europea en la región. Una vez sustituidos estos gobiernos prooccidentales locales por juntas militares prorrusas, Wagner se despliega y se convierte en la única red de seguridad que esas dictaduras tienen, atando su supervivencia a la presencia de los paramilitares de Wagner y haciendo que estos estados se conviertan en satélites de la influencia rusa. Los objetivos que persigue Rusia en el Sahel son de 3 tipos. En primer lugar, económicos, en segundo lugar, diplomáticos y en tercer lugar, estratégicos. Los intereses económicos pues, residen en la explotación de esos recursos minerales que pagaba el despliegue de los mercenarios de Wagner en aquellos países en los que opera. Cuando desembarcaron en Mali, Wagner tomó posesión de las minas de Balandougou, de Kuyoko y de Yanfilia. En Burkina Faso, y siempre según alegaciones del gobierno de Costa de Marfil, la Junta burkinesa ha cedido a los mercenarios una mina de oro en la frontera común entre ambos países, y en Níger se espera que ocurra algo parecido con los enormes yacimientos de uranio. Por su parte, para Rusia, este balón de aire económico que supone el expolio mineral africano le ha permitido, en primer lugar, acumular enormes reservas de oro que le han permitido mantener el valor del rublo estable pese a las sanciones, y en segundo, financiar el desmesurado gasto militar que requiere la guerra de Ucrania.
Según datos de Blood Gold Report, desde el comienzo de la invasión, Rusia ha extraído 2.500 millones de dólares de oro africano. Y aunque resulta imposible dar un número concreto de la cantidad de oro que Rusia ha extraído de Mali o de Burkina Faso, pues hay que tener en cuenta que estos países, sobre todo Mali, es el cuarto mayor productor de oro de África. Por lo cual esta explotación ha tenido que ser a un nivel brutal e industrial. Pero ¿cómo hace Rusia para extraer el oro de esos países e introducirlo en el curso legal? Aquí juega un papel fundamental las refinerías de oro chinas y emiratíes. El oro de sangre maliense es extraído de las minas y oculto en el entramado de empresas de Wagner primero y ahora del Africa Corps. Para evitar las sanciones internacionales es exportado de manera ilegal a Hong Kong y especialmente a Dubái. Allí es refinado, fundido y unido a otro de régimen lícito y blanqueado para el curso legal. Este oro después llega a Rusia y desde allí es reexportado pues a Emiratos Árabes Unidos, que compra más del 70% de las exportaciones de oro rusas, a Suiza o incluso a Singapur. El segundo de los motivos es diplomático. Pues desde su invasión de Ucrania, el Kremlin se ha convertido en un par internacional. Incluso los tradicionales aliados, como Armenia o Kazajistán, se han mostrado opuestos a apoyar las operaciones rusas en Ucrania. Sin embargo, en África en general y el Sahel en particular, el Kremlin ha encontrado estados y regímenes dispuestos a apoyar la invasión y oponerse a todas las iniciativas diplomáticas impulsadas en el seno de las Naciones Unidas o la Unión Africana. Como se aprecia en la imagen, pues están superpuestos los golpes de Estado con las diferentes iniciativas de condena de la guerra de Ucrania que se han intentado impulsar en el ámbito internacional. El último de los objetivos perseguidos por Rusia en el Sahel es estratégico. El Sahel se ve desde Moscú como un campo de batalla entre los intereses occidentales y los propios, una zona de incontestada influencia francesa que ahora se le ha arrebatado. Más allá de la respuesta sencilla que puede darse, es obvio que cuanta más influencia tenga el Kremlin en la región, menos tendrá Occidente. Y más allá, pues la entrada de Rusia en el Sahel abre en canal el flanco sureuropeo a una potencia hostil. Ya no es que sea en sí un campo de la influencia política o económica, como puede ser la erupción de Pekín, el enorme desembarco económico que Pekín ha realizado en el Sahel, sino que Rusia busca, y esto es lo más peligroso, instrumentalizar la inmigración y el terrorismo como herramientas de presión contra Occidente en estas estrategias de guerra híbrida contra Europa. Esta estrategia no es nueva en absoluto. Rusia está aplicando las lecciones aprendidas en Siria, como ya denunció el general Philip Brillov, comandante supremo aliado de la OTAN. Rusia y el régimen de Assad están utilizando deliberadamente la migración desde Siria en un intento de desbordar las estructuras europeas y quebrar la determinación de la Unión. Y es que tras el recrudecimiento de la guerra civil, que aún asola el país mediterráneo, cientos de miles de personas abandonaron sus hogares huyendo de la persecución y la guerra. Para los países europeos, la crisis migratoria provocó quebraderos de cabeza sobre los retos a medio y largo plazo, pero también el auge de partidos euroescépticos y influyó de manera directa en el resultado del Brexit. Las soluciones dadas desde Bruselas se basaron en el reparto equitativo de los refugiados entre los países de la Unión, lo que aumentó aún más las tensiones, y en segundo lugar se recurrió a la externalización del problema, mandando estos refugiados a Turquía y reduciéndosele al gobierno de Ankara las restricciones de visado para los ciudadanos turcos, así como actualizando la unión aduanera y proporcionándole 6.000 millones de euros en ayuda financiera. Y las conclusiones del Kremlin fueron claras. Las oleadas de inmigrantes habían fomentado el auge de los partidos euroscépticos, habían contribuido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y además Turquía había negociado extensas concesiones como intermediario de los migrantes. Así pues, en un futuro, pues Rusia puede avivar el fuego y el instrumentalizar el drama migrante desde el Sahel para a este fin poder, quién sabe si negociar la reducción de las sanciones o simplemente quebrar el ánimo de apoyo a Ucrania por parte de la Unión Europea. Como se puede apreciar en la imagen, pues esos serían las rutas de instrumentalización del drama migrante que utiliza Rusia, que ya está utilizando, como es en el caso desde Siria, y que podría llegar a utilizar, como es el caso del Sahel. Como conclusión,
¿Es el Sahel relevante en el enfrentamiento entre Rusia y Occidente? Pues desde mi punto de vista los resultados de la investigación confirman que el Sahel es efectivamente una pieza central y fundamental en la estrategia rusa de revisionismo fronterizo, apoyando la hipótesis de que el Sahel juega un papel fundamental en la estrategia rusa de confrontación con Occidente.